Saludos. Para el análisis de hoy, nos metemos de lleno en un mundo que, solemos asociar con el pánico, con la superstición más irracional, la demonología y la caza de brujas. Totalmente. La fuente es un estudio académico fascinante, El infierno está vacío, de Agustín Méndez, que desmonta la increíble estructura de ideas que sostenía todo esto en la Inglaterra de los siglos XVI y XVII. Y nuestra misión no es tanto contar las historias de terror de los juicios, que ya conocemos, sino entender la lógica que había detrás. O sea, ¿cómo era posible que la gente más instruida de la época, los teólogos, los juristas, pensaran de forma tan sistemática sobre demonios y brujas? Exacto, porque lo que revela este material, y es lo que me parece alucinante, es que no se trataba simplemente de una turba enfurecida con antorchas, ¿sabes? Claro. Detrás de todo había un sistema teológico y legal increíblemente elaborado. Y el eje de nuestra conversación va a ser esa tensión, esa lucha constante entre dos mundos. ¿Qué dos mundos? Pues por un lado las creencias populares, el folclore, lo que la gente contaba en la taberna sobre la vecina que abría la leche. Y por otro, el discurso de los eruditos, de los demonólogos, que intentaban desesperadamente meter todas esas historias caóticas en las rígidas casillas de la doctrina cristiana. Fue una mezcla, explosiva entre la alta cultura y la cultura popular. De acuerdo. Pues vamos a desgranar esa mezcla explosiva. Empecemos por la idea que todo el mundo tiene en la cabeza. La bruja como alguien con poderes. El famoso maleficium, ¿no? El maleficium, sí. Esa capacidad de causar daño. Matar una vaca, provocar una tormenta, hacer que alguien enferme. Esa era la creencia a pie de calle. Pero ¿qué pensaban realmente los intelectuales que escribían los tratados sobre esto? Pues aquí llega la primera gran sorpresa, que desmonta casi todo lo que creemos saber. Para los demonólogos más influyentes, como William Perkins en Inglaterra o, Pierre de Lancre en Francia, las brujas no tenían absolutamente ningún poder inherente. Ninguno. Cero. Cero. De hecho, a menudo se referían a ellas con bastante desdén, como pobres y débiles mujeres. La idea de que una anciana pudiera alterar el clima por sí misma les parecía absurda. Hasta herética. Un momento. Si la bruja no tenía poder, ¿quién mataba a la vaca? ¿O es que nadie la mataba? Ah, la vaca moría, claro que moría, pero no era ella quien la mataba. ¿Entonces? Eran los demonios. La bruja, según esta doctrina, solo daba la señal. Su maldición, su hechizo, era como una palabra clave, ¿sabes? Una autorización para que el demonio actuara en el mundo físico. El demonio era el que tenía el poder, la capacidad de manipular la naturaleza para causar ese daño. Entiendo. O sea que es como si la bruja no fuera la que aprieta el gatillo, sino la que da la orden de disparar. Exacto. El crimen no es el asesinato en sí, sino la conspiración. Has dado en el clavo. Esa es la analogía perfecta. El verdadero crimen, el que se juzgaba y se castigaba con la muerte, no era el maleficium, el daño, era el pacto con el diablo. El pacto. Al hacer ese pacto, la bruja cometía el pecado supremo para la teología de la época, la apostasía. Rompía su pacto bautismal con Dios para aliarse con su enemigo. Era un acto de traición cósmica, de idolatría. Eso es lo que la convertía en bruja, no su capacidad para aguar el vino. Y esto que dices explica algo que el texto destaca muchísimo. La obsesión de estos teólogos con los brujos buenos, los curanderos, que en Inglaterra llamaban cunning folk. Sí. A primera vista no parece que hicieran daño a nadie. Claro. Desde el punto de vista de la ley común, que se centraba en el daño tangible, un curandero que te quitaba una verruga no era un problema. Pero para los demonólogos era incluso peor que la bruja que mataba una vaca. ¿Peor? ¿Por qué? Porque ambos, el que curaba y el que maldecía, cometían el mismo pecado fundamental: recurrir a un poder sobrenatural que no era el de Dios. Y si no venía de Dios, solo podía tener una fuente. El demonio. Daba igual si lo usabas para el bien o para el mal. La fuente de alimentación era la misma. Diablo, mucho más peligroso, porque engañaba a la gente, la apartaba de la verdadera fe con una apariencia de bondad. Era una trampa, ¿sabes? Vale, entiendo. El crimen es el pacto, pero un pacto es algo abstracto, un acuerdo espiritual. ¿Cómo se probaba algo así? Supongo que necesitaban pruebas físicas, algo que un jurado pudiera ver y tocar. Y aquí es donde la teología erudita choca de frente con el folclore más vibrante y más extraño. Para encontrar esa prueba física, los demonólogos ingleses se fijaron en una figura muy particular de sus creencias populares: los familiares. Los familiares. No hablamos del gran demonio con cuernos y tridente, ¿verdad?
El material los describe de una forma muy diferente. Totalmente. Eran pequeños espíritus asistentes, a menudo con forma de animal, que servían a la bruja. Los panfletos populares de la época, que eran como los tabloides de hoy, ¿no? Pues están llenos de descripciones alucinantes. ¿Por ejemplo? Pues mira, el demonio de una tal Elizabeth Sawyer, por ejemplo, se le aparecía como un perro blanco y negro llamado Tom. Otra bruja confesó haberle pasado a su aprendiz un espíritu en forma de gato blanco con manchas. El caso que se detalla en el texto de Elizabeth Clark es increíble. Confesó bajo presión tener 5 familiares. La lista es un delirio. Uno llamado Holt, que era un gatito blanco. Harmara, un perro gordo sin patas. ¡Madre mía! Sakan Sugar, que era un conejo negro. Nubes, una especie de zorrillo. Y mi favorito personal, Vinegar Tom. Vinegar Tom, una criatura descrita como un galgo con cabeza de buey. Te espera un segundo. Un galgo con cabeza de buey. Un perro sin patas. ¿De verdad los teólogos y los jueces se tomaban esto literalmente? Suena más a una pesadilla febril o a una confesión bajo tortura que a una prueba judicial. Se lo tomaban de una forma terriblemente literal. Pero aquí está el giro intelectual. No lo veían como un simple cuento popular. Lo reinterpretaron para que encajara en su sistema. Para ellos, el familiar era la prueba viviente del pacto. El contrato hecho carne. Justo. Y encontraron la firma de ese contrato en el cuerpo de la bruja. ¿Cómo? La creencia era que la bruja alimentaba a su familiar con su propia sangre. Y lo hacía a través de una marca de la bruja, a menudo descrita como un pezón extra o una protuberancia insensible en su cuerpo. Ya. Los cazadores de brujas, como el infame Matthew Hopkins, se obsesionaron con buscar estas marcas. Desnudaban a las sospechosas y pinchaban cada lunar, cada verruga de su cuerpo, buscando un punto que no sangrara ni doliera. ¡Qué horror! Para la gente de la calle era solo una parte extraña del cuerpo. Para los demonólogos era el sello del diablo, la marca que un amo pone en su ganado, la prueba física irrefutable del pacto. Y esta idea de una marca física, de un demonio que bebe sangre, nos lleva a una pregunta aún más extraña, casi de ciencia ficción. Si los demonios son espíritus, seres inmateriales, ¿cómo podían tener cuerpos físicos? ¿Cómo podían interactuar con el mundo, dejar marcas o, como se dice en muchos casos, tener sexo con las brujas? Esa era la gran pregunta para los teólogos y se la tomaron muy en serio. No podían simplemente decir «es magia». Necesitaban una explicación racional dentro de su propio sistema de creencias. ¿Y la encontraron? Y la encontraron, sí. En los escritos de Tomás de Aquino, siglos antes. Desarrollaron una teoría, increíblemente sofisticada. ¿Cuál era esa teoría? Sostenían que, en efecto, los demonios son incorpóreos por naturaleza. No pueden crear materia de la nada, porque eso es una prerrogativa exclusiva de Dios. Sin embargo, como ángeles caídos, tienen un conocimiento perfecto de las leyes de la naturaleza. Un conocimiento superior al humano. Muy superior. Y usando ese conocimiento pueden manipular los elementos que ya existen. ¿Manipularlos cómo? Podían, según ellos, tomar el aire y condensarlo, comprimirlo, hasta darle una forma y una solidez aparente. Lo llamaban aer inspisatus, literalmente aire engrosado. ¿Aire engrosado? Sí. El cuerpo que formaban no era un cuerpo biológico real, de carne y hueso. Lo denominaban corpus assumptum, un cuerpo asumido. Entiendo. O sea que, para ellos, un demonio materializado no era un fantasma etéreo, sino algo más parecido a un dron biológico de alta tecnología construido con aire comprimido. ¡Qué buena analogía! No rompía las leyes de la física, sino que las hackeaba, porque las conocía mejor que nadie. Es una analogía fantástica, sí. Y esa misma lógica la aplicaban a todo. Por ejemplo, al famoso vuelo de las brujas. A ver. El teólogo Thomas Cooper explicaba que Satanás no las hacía volar por arte de magia. Lo que hacía era transportarlas, engrosando el aire a su alrededor, creando una especie de nube o plataforma tangible sobre la que se podían mover. Alucinante. No era un milagro que solo Dios puede hacer. Era el uso de una ciencia superior, de una física preternatural. Estaban construyendo una auténtica física del mal, con sus propias reglas y constantes. Es asombroso el nivel de detalle. Intentaban dar una explicación casi científica a lo sobrenatural. Pero todo este poder,
manipular el aire, crear cuerpos, transportar gente, hace que los demonios parezcan casi omnipotentes, ¿no? Invencibles. Parecen, pero no lo son. Y este es quizás el pilar más importante de todo su edificio teológico, el que evitaba que todo se derrumbara en la herejía. Ajá. El diablo, con todo su poder, tenía límites muy estrictos. ¿Qué límites? El límite fundamental era que el diablo solo podía actuar con el permiso explícito de Dios. No era un agente libre. Era visto, y cito los términos que usaban, como un ministro de la justicia divina, un verdugo, carnifex, que ejecutaba los designios de la providencia. O sea, Podía ser el instrumento para poner a prueba la fe de los justos, como en la historia de Job, o para castigar a los pecadores, pero nunca, jamás, podía ir un centímetro más allá de la correa que Dios le ponía. entonces no se trata de una lucha entre dos fuerzas iguales, el bien y el mal en un equilibrio de poder, como en el maniqueísmo. En absoluto. Esa idea era considerada la peor de las herejías. Para estos demonólogos protestantes, el control soberano de Dios sobre la creación era absoluto e incuestionable. El diablo no es el jefe de la mafia rival, es más bien un sicario que trabaja con correa para el mismo jefe. Ya. Solo puede actuar cuando recibe la orden o el permiso. Y supongo que esto se traducía en cosas concretas que el diablo no podía hacer. Por supuesto. Por ejemplo, el diablo no podía realizar verdaderos milagros. Podía crear ilusiones espectaculares, las llamadas miras, pero no podía subvertir el orden natural de forma fundamental. ¿Cómo qué? No podía resucitar a un muerto, crear vida de la nada o, y esto es crucial, no podía conocer el futuro. El conocimiento del futuro era una prerrogativa exclusivamente divina. Podía hacer conjeturas muy bien informadas, pero no tenía presciencia. Esto es fascinante, porque implica que los propios cazadores de brujas tenían un criterio para descartar acusaciones. Si una supuesta bruja afirmaba haber hecho algo que entraba en el territorio de Dios, la descartaban por mentirosa. Exactamente. Hay casos documentados donde los demonólogos interrogaban a una bruja que afirmaba, por ejemplo, haber devuelto la vida a un niño, y ellos mismos desestimaban esa confesión como una fanfarronada o una mentira del diablo. No porque no creyeran en la brujería, sino porque esa afirmación violaba las reglas de su propio sistema, ¿ves? El demonio era inmensamente poderoso, pero su poder estaba, como dice el texto, encorsetado por la teología. Bien, recapitulemos este viaje. Empezamos en la calle con una vaca muerta y una vecina sospechosa. Luego entramos en la mente de los teólogos y vimos que para ellos el crimen no era el daño, sino el pacto de traición a Dios. Buscando pruebas, tomaron a los extraños familiares del folclore y los convirtieron en la firma del contrato. Visible en la marca de la bruja. Exacto, visible en la marca. Y para explicar cómo todo eso era posible, desarrollaron una compleja física demoníaca basada en aire engrosado. Y finalmente pusieron todo este sistema bajo el control absoluto de la providencia divina. Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues significa que lo que emerge de este análisis no es una simple crónica de la ignorancia. Todo lo contrario. Es el retrato de un esfuerzo intelectual titánico por construir un sistema totalmente coherente y racional para explicar el mal en el mundo sin contradecir un solo ápice de su teología. Es una paradoja increíble. No estaban luchando contra la superstición, sino que la estaban utilizando como materia prima. Eso es. Estaban tomando las creencias más salvajes y desordenadas del pueblo y construyendo a su alrededor una jaula teológica perfectamente lógica, perfectamente razonada. Querer le dieron a esa superstición una legitimidad y un poder que nunca antes había tenido. La convirtieron de un miedo local a una amenaza cósmica y sistemática. Era su forma de pensar con demonios, de usar estas figuras para entender el universo, la política, la sociedad y el lugar del ser humano en el gran esquema divino. Y para reflexionar, el material de Mendes termina con un detalle muy revelador sobre el contexto inglés. Los demonólogos protestantes de la época no solo teorizaban sobre brujas anónimas, establecieron un vínculo directo y explícito entre la brujería y su gran enemigo religioso, el catolicismo. Así es. Llegaron a escribir frases tan contundentes como que el papismo era la nodriza de la brujería. ¡Qué fuerte! Argumentaban que los rituales católicos, con su agua bendita, sus exorcismos, su latín, eran una forma de magia, una invocación de poderes que no venían de Dios.
Veían al Papa casi como el archibrujo de Europa. Esto nos deja con una pregunta final bastante provocadora. Cuando un sistema de creencias tan elaborado como la demonología se utiliza para demonizar a un rival, ya sea religioso o político, ¿hasta qué punto deja de ser un ejercicio teológico y se convierte en una herramienta de poder? Claro. ¿De qué manera definir al enemigo como la encarnación del mal absoluto sirve para forjar una identidad nacional y, bueno, justificar los conflictos más brutales? ¡Biblioteca!